Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno gente, tenemos novedades con los juegos gratuitos que llegarían este mes a lo que serían las suscripciones de PlayStation Plus y PlayStation Now, porque ya tenemos disponibles los juegos y en este video les vengo a traer la noticia de qué juegos son y cómo descargarlos desde su PlayStation 4 o PlayStation 5. Para comenzar a hablar del tema, vamos a pasar a lo que sería PlayStation Now, y el servicio de juego de la nube de Sony incluirá este nuevo mes a 4 juegos nuevos dentro de esta suscripción, y lo que sabemos es que PlayStation Now sigue por el momento con vida hasta que se integre con el PlayStation Plus en el nuevo modelo de suscripción que va a adoptar a partir de junio, y que nada, les voy a hablar en un próximo video todo a detalle de cómo va a ser esta suscripción, sus precios y qué cosas incluiría. Pero por el momento tenemos PlayStation Now todavía separado de lo que sería PlayStation Plus, y para cada plataforma, cada suscripción van a venir nuevos juegos gratuitos. En el caso de que tengas las dos suscripciones vas a tener juegos gratuitos para ambas suscripciones. En cuanto al PlayStation Now, como les decía, Sony sigue sumando nuevos títulos mes a mes y se anunciaron los 4 juegos que llegan el día de hoy al mes de abril. Bien, para comenzar, el primer título que tenemos disponibles es el Outer Wilds. Vamos a hablar un poco del Outer Wilds. Es un videojuego de mundo abierto en el que podemos vivir en una aventura de misterio de un sistema solar que ha quedado atrapado en un bucle temporal. El usuario debe explorar este mundo en primera persona para descubrir el secreto arcano que se esconde tras este misterio. Los jugadores podrán conseguir objetos que les ayudarán a investigar y recorrer los entornos buscando diferentes señales por todo el mundo. Así llegarán a mensajes extraterrestres que tendrán que traducir. Por otro lado, el siguiente título es el WRC10, título de carreras, conocido también como WRC10 FIA World Rally Championship. Como les decía, videojuego de carreras, y es el juego oficial del Campeonato Mundial de Rally del 2021. El juego se lanzó para PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS y para Microsoft Windows. Y en 2022 también salió la versión para Nintendo Switch. Bastante buen juego si les gustan los títulos de carreras para todos ustedes. Por otro lado también tenemos el Journey to Savage Planet. Se trata de un juego de acción y aventura en primera persona ambientado en un planeta distante y peligroso, en el que los jugadores deberán vivir su propia historia y declarar si se trata de un lugar habitable o no para la humanidad. Como miembros de Kindred Aerospace, la cuarta empresa de exploración interestelar, tendremos que investigar nuevas fronteras y combatir contra los peligros en forma de alienígenas que el espacio guarda para nosotros. Y por último tenemos el Werewolf de Apocalypse Earthblood, un videojuego de rol de acción desarrollado por Cyanide Studio y publicado por Nacon. Se juega en tercera persona y de un solo jugador, en el que el jugador asume el papel de un hombre lobo ecoterrorista. El jugador puede explorar varias áreas en el noroeste de Estados Unidos en forma de grandes mundos centrales. Dentro de estas áreas, el jugador juega a través de misiones que pueden tener efecto en el mundo del juego, incluyendo desbloqueo de misiones secundarias. El jugador también va a Penumbra, un lugar entre el mundo físico y el mundo espiritual, donde puede recibir misiones secundarias o desafíos del gran espíritu de la cascada, quien le da recompensas al jugador por completarlos. Ahora vamos a pasar a lo que sería PlayStation Plus con la suscripción de PlayStation Plus, unos nuevos títulos para este mes de abril. Pero si te está gustando el contenido, como siempre te digo, te podés suscribir y activar la campanita para nueva información de videojuegos en este bello canal. Además, podés comentar o dejar tu me gusta en el caso de que ya estés suscripto, para que yo te salude en el próximo video, aparecer en pantalla y nada, apoyar al canal. Ahora sí, pasemos a lo que serían los juegos con suscripción al PlayStation Plus de este mes de abril. Bien, para comenzar, los juegos de abril ya están disponibles en la PlayStation Store. Los jugadores pueden añadir a su biblioteca sin coste adicional hasta el lunes 2 de mayo en PlayStation 4 y PlayStation 5 los juegos de este mes de abril. Recordemos que este es uno de los últimos meses en el cual tenemos la suscripción de PlayStation Plus como tal, como la conocemos actualmente, hasta que llegue junio, cuando llega el nuevo servicio que les voy a traer en el próximo video. Para comenzar los juegos de este mes que ya están disponibles en su PlayStation Store, tenemos Hood, Outlast and Legends para PlayStation 4 y PlayStation 5. Este es un juego de acción multijugador en el que no solo nos enfrentamos a multitud de enemigos controlados por la IA en un entorno de carácter medieval, sino también a otro equipo de jugadores mientras intentamos cumplir nuestros objetivos, robar un tesoro y huir con el botín. Por otro lado tenemos el Slay the Spire de PlayStation 4, recompatible en PlayStation 5. Es un sobresaliente juego de cartas coleccionables con el componente Rock League y las aventuras propias del género de rol. Es un título mágico, de esos que nos retan y nos hacen parecer amantes del sado, del fracaso, del sufrimiento de perder una y otra vez, en el que nos damos cuenta que no nos vamos convirtiendo en mejores jugadores.
Por otro lado también tenemos SpongeBob's SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, disponible en PlayStation 4 y recompatible en PlayStation 5. Este juego actualiza el clásico del 2003 con nuevos gráficos, multijugador online y local, además de una jugabilidad pulida. Podremos encarnar a Bob Esponja, Patricio y Arenita en una historia donde nuestras manos serán las responsables de salvar fondo de bikini de los robots del villano Plankton. Y por último, el último juego de esta suscripción de abril sería Together Project Indigos Capítulo 1 en PlayStation 4, recompatible con PlayStation 5, pero juego solamente para España. Y este juego prácticamente es una aventura de puzzles en tercera persona para un jugador, ambientado en las macabras instalaciones de Exacells. Together te planteará originales puzzles que solo se podrán resolver mediante la colaboración. Y bueno, calvos calvas, hasta acá el video de hoy, hasta acá los juegos que llegarían en el mes de abril completamente gratis con estas dos suscripciones. Espero que les haya servido el video y que puedan disfrutar de estos juegos. Si estaban en duda de canjear alguna de estas suscripciones, acá tienen los títulos que llegarían este mes con suscripción y que ya están disponibles a partir del día de hoy. Los pueden ver también en su PlayStation Store, pero espero que este video les haya servido para convencerse o no de canjear estas suscripciones y probar estos títulos, además de los que ya tiene esta suscripción y de los otros beneficios que trae tanto el PlayStation Plus como el PlayStation. Recuerden que próximamente saldrá un video de lo que sería la nueva suscripción que va a llegar en junio, uniendo PlayStation Plus con PlayStation Now, la suscripción que le va a hacer frente al Game Pass de Xbox, y vamos a ver en detalle a ver si podrá competir contra Xbox o no. Como siempre les digo, si les gustó el video me pueden dejar su me gusta, que me ayudan muchísimo, y comentar acá abajo si quieren un saludo o cualquier cosa que ustedes quieran. Cualquier duda o inquietud se las voy a estar respondiendo. Además, si son nuevos en el canal, los puedo invitar a que se suscriban y activen la campanita para nuevo contenido de este estilo. Así que nada más, gente, nos vemos en el próximo video.